Hola, esta es Nilda. Quiero darles la más cordial bienvenida a mi canal. Sobre todo, darle las gracias por abrir las puertas de su hogar. En el día de hoy vamos a comenzar el estudio sobre el libro de Mateos, el cual es el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. En el video que explica cómo estudiar la Biblia, les expliqué que la Biblia se compone de dos partes, Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, el cual es parte de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 libros pertenecen al evangelio. Y son los 4 libros que hablan sobre el nacimiento, trayectoria y muerte de Jesús. Comenzaremos el día de hoy con el estudio Mateo en el capítulo 1. Les voy a pedir por favor que si usted tiene su Biblia, que abra su Biblia en el capítulo 1, versículo 1. Para aquellas personas que nunca han estudiado la Biblia, quiero explicarles que el número grande que se encuentra a mano izquierda es lo que llamamos capítulo y el número pequeño es lo que llamamos versículo. Estos números están ahí para poder citar los mismos y que cualquier persona que tenga la Biblia a la mano pueda seguirnos para saber dónde es que vamos a comenzar a leer y dónde terminamos de leer. Vamos entonces a abrir las Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 1 y comienza diciendo así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las 3 personas representadas en la Biblia, dice: Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat o Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hemos terminado el capítulo 1, que se encuentra desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Para aquellas personas que no han escuchado el video anterior, quiero explicarles que la versión de la Biblia que estoy utilizando para la lectura y que voy a utilizar durante los próximos estudios es la antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, y esta tiene una revisión de 1960. Como vemos, aquí este libro de Mateo comienza con la genealogía
de Jesús. Pero, ¿qué en realidad es una genealogía? Básicamente, la genealogía es una lista que usted va a estar viendo que indica todos los familiares en cuanto al árbol genealógico de esa persona. ¿Quiénes son los padres, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente yendo atrás en la historia? ¿Por qué Mateo comienza con esta genealogía? Básicamente, les había explicado en el video anterior que cada autor escribe a un grupo diferente, aunque en realidad la Biblia fue escrita para llegar a todo el mundo. Pero originalmente, cuando ese escritor cogió ese instrumento en sus manos para llevar un mensaje, estaba pensando en su mente en un grupo específico. Cada autor, cuando va a escribir, piensa cuáles son las necesidades de ese grupo de personas para las cuales yo voy a escribir. ¿Cómo voy a llegar a esas personas para que esas personas reciban este mensaje? Obviamente, Mateo fue escrito para los judíos. El pueblo judío esperaba a un Mesías. El pueblo judío esperaba a un Salvador. Adán y Eva pecan y ellos saben que los destituyeron, ¿verdad?, del paraíso. Ocurre una serie de eventos en el Antiguo Testamento donde se trata de que haya de nuevo esa comunión y esa comunicación perfecta entre el Creador y ese ser viviente que Él creó, que fue el hombre y la mujer. Se les dio en el Antiguo Testamento una serie de leyes, los cuales fue bien cuesta arriba para los judíos seguir. Pero había unas leyes, ¿verdad?, para poder entablar esa comunicación directa con Dios. Desde el principio, en Génesis, Dios, cuando Adán y Eva comete el pecado, emite unos juicios tanto para la serpiente, para Adán y para Eva. Pero ahí también le da una esperanza de recobrar de nuevo esa comunicación y le habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, que eso les hablé en el video anterior, sobre esta promesa. Y la promesa es que iba a mandar a su hijo amado, a su unigénito. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Sucede algo bien, pero que bien importante. Y es que Mateo tiene que probar a través de sus escritos que Jesús es esa promesa. Y lo tiene que demostrar de varias formas. Es por eso que en el libro de Mateo usted va a ver que hay muchos pasajes haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque ahí es donde están las profecías que iba a nacer un Salvador. En Mateo vemos la genealogía, porque la genealogía demuestra que Jesús era un judío. Obviamente el Mesías que ellos estaban esperando, de acuerdo a las profecías, iba a ser judío. Pero la genealogía no solamente demuestra esto, sino que también la genealogía demuestra de qué tribu es ese judío. En este caso, Jesús pertenece a la tribu de Judá. A través de la genealogía se puede saber los oficios y ciertas características de ese grupo. Las tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob. Ellos son los que forman esas 12 tribus. Jacob tuvo 12 hijos y de ahí es que salen las 12 tribus. Obviamente, como Mateo quiere demostrar que Jesús es el enviado, que Jesús es esa promesa, entonces Mateo comienza enseñándole al pueblo de que Él reúne eso
que decía en el Antiguo Testamento, y es por eso que comienza con la genealogía de Jesús. Sabemos que físicamente Jesús no era hijo de José. Físicamente. A esto a lo que me refiero es que José no puso la célula de él, sino que allí cuando se hizo este ser que llamado Jesús, esa semilla se depositó en una virgen. Por lo tanto, José era un padre adoptivo, pero de acuerdo a la ley era el padre de él en la tierra, porque fue el que tomó control de la enseñanza de ese niño aquí en la tierra, porque obviamente que el control completo y soberano lo tenía Dios, que es su real padre. Vamos a ir a la parte del versículo 17, donde dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. En el Antiguo Testamento hay una promesa para Abraham, y esa promesa es que de él iba a haber o iba a salir una nación grande. David, que sabemos que fue uno de los reyes en el Antiguo Testamento, y ahí explica las 14 generaciones de Abraham hasta David. Luego dice que las otras 14 fueron desde David hasta la deportación a Babilonia, que es un suceso que vamos a explicar luego cuando estemos hablando sobre el Antiguo Testamento. Y desde Babilonia, mejor dicho, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo hay 14. Es bien importante saber que Mateo sigue demostrando de que Jesús cumple esas profecías cuando vamos al versículo 18, donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así que estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, la semilla fue depositada ahí, en el vientre de María. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Muchas personas dicen, ok, ¿cómo es la situación de que estaban casados y que todavía no habían tenido relaciones? ¿Cómo eso es posible? Pues sí, es posible porque los matrimonios se llevan a cabo de acuerdo a los parámetros y a las reglas que hay en la cultura en donde se vive. Obviamente el matrimonio es un contrato. Es un contrato donde dos personas van a compartir su vida. Este contrato en el Antiguo Testamento o muchos años atrás, ¿verdad? De acuerdo a la ley judía, podía realizarse hasta con un año antes de anticipación. Era un contrato que realizaban los padres. ¿Qué sucede? Para disolver ese matrimonio tenía que haber un divorcio. Si hay un contrato ya, entonces tiene que haber un divorcio. Ese divorcio puede ser aunque no haya la consumación. O sea que prácticamente para romper un contrato tiene que haber un divorcio. Ese divorcio puede ocurrir habiendo o no habiendo la consumación. Cuando hablo de consumación es que tengan unas relaciones sexuales entre ellos dos. Por eso muchas personas no entienden el por qué si ellos tenían ya un contrato de matrimonio, aún ella era virgen y aún ellos no habían estado íntimamente juntos. Es simplemente por eso. Pero hay algo bien peculiar en este versículo, en el 19, que dice que José era una persona justa. Era justa
y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. ¿Por qué dejarla secretamente? Porque de acuerdo a la ley judía, muchas cosas iban a ocurrir. Y era que si ella había sido infiel a él o había quebrantado ese contrato, a María le iban a pasar muchas cosas, entre ellos la iban a apedrear. Por lo tanto, él quería dejarlo secretamente, pero algo pasó. Sabemos, o por lo menos intuimos que José tenía que saber sobre las profecías y José tenía que saber que se esperaba un Mesías, porque obviamente la semilla no iba a ser depositada en un lugar donde esas personas que se iban a encargar de ese niño no supieran absolutamente nada de las profecías, porque Dios iba a depositar a su Hijo unigénito en un lugar donde él sabía que las enseñanzas que se había impartido al pueblo judío iban a llegar a él y sobre todo de que el niño iba a ser protegido. Vemos aquí también que aunque Dios puso esa semilla en una virgen, cuando vamos a la genealogía de Jesús, si vamos a ver el libro Explorando la Biblia, un viaje a través de la historia, que les dije que íbamos a estar utilizando este libro, entre el otro libro también a través de la Biblia, vemos que Dios no solamente usa una virgen, una mujer virgen para depositar su semilla, sino que en el árbol genealógico utiliza otras mujeres que no fueron vírgenes y que tal vez su vida pues tenía mucho que decir. Por ejemplo, estaba Rahab, una prostituta pagana, estaba Betsabé, una adúltera, Ruth, una mujer que no era judía y que se desliza bajo las cobijas de un posible esposo, Tamar, quien resulta embarazada de su suegro. Esto lo que nos enseña es que nosotros no podemos juzgar, porque Dios utiliza diferentes vasos para hacer cumplir sus promesas. Obviamente, si no existe la tatarabuela, no puede existir la bisabuela, y si no existe la bisabuela, no puede existir la abuela, y si no existe la abuela, no puede existir la hija o el hijo, y si no existe el hijo o la hija, no puede existir ese niño. Vamos a proseguir leyendo en el capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos con el versículo 20 al 25. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y en realidad el nombre en hebreo es Yeshua. Se escribe Y-E-S-H-U-A. Vemos aquí que cuando pasa toda esta situación, a pesar de que él conoce la profecía, pienso yo que a lo mejor en esos momentos no estaba pensando en las profecías y pensó dejarla secretamente. Pero ¿qué sucede? Que esa semilla estaba siendo protegida y es aquí cuando hay una intervención divina y sueño. Y es donde
en este sueño se le aparece un ángel y lo llama diciéndole, José, hijo de David. Si nosotros vemos en la genealogía y vamos hacia atrás, en el capítulo 1, versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Capítulo 1, versículo 16 de Mateo dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Que el padre de José era Jacob, o por lo menos se llamaba Jacob. No era Jacob el Jacob del Antiguo Testamento, se llamaba Jacob. Pero sin embargo, el ángel no le dice, no lo llama por José, hijo de Jacob. Le dice, José, hijo de David. Él se fue a la genealogía. Se fue atrás a la genealogía. Muchos años atrás, al rey David, de donde iba a proceder ese Mesías. Y le dice que no tuviera temor de recibir a María, su mujer, porque lo que estaba allí engendrado había sido obra del Espíritu Santo. En otras palabras, había sido obra de un ser diferente al ser humano. Y dice que le dio unas directrices de cómo iba a llamar a ese niño y cuál era la función de ese niño, que era que él iba a salvar al pueblo de Israel de sus pecados. Él cumple ahí esa promesa que fue impartida desde el principio de la creación en Génesis 3:15. Y entonces prosigue en el versículo 22 que para que se cumpliese las escrituras. Ahí Mateo entonces menciona una parte del Antiguo Testamento para hacer veraz esto de que Jesús cumplía con las promesas. Dice que José no conoció a María, en otras palabras, no tuvo relaciones con ella hasta que nació Jesús, hasta que ella dio a luz a su primogénito, o sea, a su primer hijo. He terminado en el día de hoy el capítulo 1 de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Una vez más quiero darle las gracias por haber abierto las puertas de sus hogares y les invito a que continúen escuchando los próximos videos para poder terminar juntos el estudio completo del libro de Mateo, el cual es el primer libro del Nuevo Testamento, conocido como el primer evangelio, donde se habla sobre la historia de Jesús. Próximamente esté pendiente porque voy a estar subiendo el segundo video del segundo capítulo. Muchas gracias.